Estamos haciendo un estudio llamado El Tesoro de David, y lo que estamos haciendo es analizar ciertos salmos que David escribió, y los salmos, por supuesto, son el cancionero de la Biblia. Y esta lección en particular lleva por título En casa con Dios. En casa con Dios. Y para esto analizaremos el Salmo 27. Salmo 27, versículos 4 al 6. Ahí comenzaremos. El salmista dice en el Salmo 27, verso 4, Una sola cosa pido al Señor, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y buscar orientación en su templo, porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada. Al amparo de su santuario me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Verso 6. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. Luego dice, en su santuario ofreceré sacrificios de alabanza, y cantaré y entonaré salmos al Señor. ¡Qué maravilla! Es bastante difícil leer estas palabras sin que te den ganas de cantar y querer alabar a Dios. Este es el efecto que tiene la alabanza y la adoración. Ahora vamos a comenzar haciendo esta pregunta que es muy sencilla. Si pudiéramos pedirle al Señor cualquier cosa, una cosa, ¿qué es lo que sería? Una sola petición. ¿Qué le pedirías a Dios? Muy buena pregunta. El salmista nos da una respuesta en este Salmo 27, verso 4. Él nos da la respuesta y dice, Una sola cosa le he pedido al Señor, y esto es lo que persigo. Esto es lo que busco. Y esto es habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Esto es bastante sencillo. Lo simplifica, esto lo resume todo. Es una cosa bastante sencilla. ¿Pero por qué diría esto? David entiende en esta única petición que toda necesidad en su vida va a ser suplida. ¡Y qué verdad tan grande! Es maravilloso porque cuando te das cuenta de lo que él está diciendo aquí, es que en esta sola petición, que yo habite en la casa del Señor todos los días de mi vida, toda necesidad que haya en su vida va a ser suplida. Y también se da cuenta de que esto no va a ser fácil, no va a ser sencillo. Y es por eso que emplea estas palabras. Buscar orientación en su templo. Es decir, esto no va a ser accidental, esto va a requerir algo bastante bien planeado, porque estoy concentrado en una sola cosa, esta única cosa que le he pedido al Señor. Y esto es lo que voy a perseguir, esto es lo que voy a buscar. Y esto debería ser un reto para todos nosotros, un reto para nosotros, que si estamos dispuestos a obtener lo que David está describiendo aquí, entonces veremos que toda necesidad de nuestra vida va a llegar a ser suplida. Algo más que quiero decir respecto a esta petición de David. Él dice que yo habite en la casa del Señor. Y hay que notarlo, no dice que quiere visitar la casa de Dios. Tenemos muchos visitantes. Claro que sí, mucha gente visita. Frecuentemente. De hecho, cada domingo, pero son solamente visitantes. ¿Por qué? Porque no han encontrado su lugar en la familia de Dios. Vienen como visitantes, vienen y se van. Pero David no quiere eso. Él quiere habitar en la casa del Señor. Quiere vivir ahí. Por eso estoy usando este título para esta lección. En casa con Dios. Yo quiero estar en casa con Él. Yo quiero conocerle. Yo no quiero ser un extraño, un visitante nada más, ni siquiera un huésped frecuente. Yo quiero estar en casa con Dios. Hay una gran diferencia entre habitar y visitar. Y tú lo sabes. Vas a la casa de alguien más y hay diferentes protocolos que tienes que seguir. Son distintos a cuando estás en casa. Hay ciertas cosas que no puedes hacer si estás en la casa de alguien más. Es así. Intentas comportarte de la mejor manera. No, él dice, yo quiero estar en casa con Dios. Quiero estar en ese lugar en que puedo relajarme
y estoy cómodo en su presencia. Y dice, quiero hacerlo el resto de mi vida. Quiero habitar en la casa del Señor. Ahora, estar en casa con Dios. Eso es lo que Él pide. Quiero estar en casa con Dios. ¿Qué es lo que produce en nuestra vida? ¿Cuáles son los beneficios que ocurren en nosotros cuando verdaderamente estamos en casa con Dios? Lo primero que dice que va a ocurrir es para contemplar la hermosura del Señor. Si estoy en casa con Dios, lo que voy a ver es su belleza. David entendió algo que es hermoso acerca de Dios, algo hermoso acerca de Él, acerca de este Dios de la creación, el Señor de la gloria, aquel que ha creado las flores. Quien haya hecho esto debe tener algo bastante hermoso sobre Él. Y dice, si yo estoy habitando en su presencia, en su casa, si yo estoy en casa con Él, voy a contemplar la hermosura del Señor. Ahora pensemos un poco. David está escribiendo sobre los días en el tabernáculo de Moisés y usamos algunas ilustraciones en esta presentación. Imágenes que muestran el tabernáculo de Moisés. La belleza se veía desde el interior del tabernáculo, no desde el exterior. La belleza se encontraba en el interior. Y yo lanzaría este reto a muchas personas sobre la iglesia, porque es lo mismo con la iglesia. Por ejemplo, el exterior del tabernáculo. El exterior del tabernáculo estaba cubierto con pieles de animales, una cubierta de cuero. Eran pieles cafés de animales, y es lo único que podías ver desde el exterior. No es sino hasta que entras al tabernáculo cuando llegas a descubrir que hay muebles dorados, hay querubines de oro, hay toda clase de lámparas de oro y toda clase de artefactos hechos de oro. Esto nunca lo vemos desde el exterior. Tenemos que ir al interior para ver todo esto. Y me temo que es un error que muchos cometen aquí. Están fuera de la iglesia y se ponen a criticar. Están fuera de la iglesia y ven todo lo que está mal. Y por supuesto, como muchos pastores lo han destacado muchas veces, la iglesia no es perfecta. No existe tal cosa como una iglesia perfecta. Y déjame decir, si nos uniéramos a una iglesia perfecta, podríamos decir que ya no es perfecta. Porque nosotros no somos perfectos. ¿Por qué querrías arruinar algo? Pero la belleza de la iglesia no está en el exterior, sino está en el interior. En nuestra relación con Dios, nuestra relación con las demás personas. He visto muchos lugares hermosos y conocido hermosas personas, porque he encontrado mi lugar en la familia de Dios. En la casa de Dios he hallado mi lugar. Y lo que esto hace en nuestra vida es llenar nuestra necesidad de adorar. Como hemos dicho antes, todo el mundo adora algo. Y esta necesidad solo va a ser suplida cuando podemos encontrarlo en el Dios de la gloria. Y si encontramos nuestro lugar en la casa de Dios, lo que describe aquí es el tabernáculo, la tienda de Moisés, pero para nosotros hoy es la iglesia. La iglesia es la casa que Cristo está edificando. Y a menos que encontremos nuestro lugar ahí, nunca podremos adorar como deberíamos adorar. Y he visto y escuchado todos los argumentos y también he visto el fruto que esto produce. Gente que dice, no tienes que ir a la iglesia para ser cristiano. Claro que no. No hay que ladrar para ser un perro, sin embargo. Los perros sí ladran. Tampoco es necesario que estés, por ejemplo, estacionado en algún garaje para que seas un auto, pero es un buen lugar donde estar. Y es lo mismo con la iglesia. ¿Por qué será que la gente quiere guardar su distancia? ¿Por qué será que la gente no se siente en casa? Son visitantes en la casa de Dios. Su adoración nunca es la que debería ser. Siempre habrá algo que esté faltando en su vida, porque no están en casa con Dios. David dice, eso es lo que yo quiero. Quiero estar en casa con Dios para poder contemplar la belleza
del Señor. Y la segunda cosa que él dice es, no solamente contemplaré la hermosura del Señor, sino que también tendré orientación en su templo. La versión 60 usa la palabra inquirir, y es que no solo tenemos que adorar al Señor, sino también necesitamos su palabra. Y he descubierto que la palabra de Dios, cuando viene a nosotros, no solamente es a través de la Biblia, sino que también viene de su casa, de sus ministros, de su gente. ¿Cuántas veces no he estado buscando una respuesta y la he encontrado en la casa de Dios? En la casa de Dios, alguien me da una palabra y entiendo. Eso es lo que he estado buscando, esa es la respuesta a mi pregunta. Y esto proviene de mi relación con la gente, con el pueblo de Dios. En la casa de Dios, dice David, que puedes buscar orientación en su templo. La verdad es que la vida está llena de muchos misterios, cosas que realmente no entendemos. Y es por esta razón que tenemos que conocer y experimentar a Dios con nuestro corazón, con nuestro espíritu, no así con nuestra cabeza o con nuestro intelecto. Pablo escribe al respecto y dice que el mundo a través del conocimiento no llegó a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque tu cabeza no es lo suficientemente grande. Conozco gente que tienen una gran cabeza, pero tu cabeza no es lo suficientemente grande. Simplemente no comprendes todos los misterios de la vida. Por eso es en la casa de Dios que hallamos respuesta. Me encanta este pasaje en el Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Encuentro dirección, encuentro las respuestas, encuentro aquello que estoy buscando entender en la palabra de Dios y en su casa, y en mi relación con Dios y su pueblo. Cuando estamos en casa con Dios, estando en casa con Dios, vamos a encontrar esas respuestas. Y la verdad es que no tenemos por qué vivir en tinieblas. Dios quiere darnos revelación, iluminación. Quiere que la luz de su verdad alumbre nuestro camino, mostrándonos cómo vivir. Y es verdad, hemos sido llamados a vivir por fe, como lo he dicho. Nuestra relación con Dios no se encuentra basada en nuestro intelecto, ¿no es así? De ser así, toda persona con coeficiente intelectual alto tendría relación con Dios, mientras que nosotros los mortales estaríamos fuera. Pero Dios no lo diseñó de esta manera, Él quiso que fuera con el Espíritu y nuestro corazón, porque es mediante nuestro espíritu que tenemos fe, que podemos creer. Pero esta fe que tenemos no es una fe puesta en una superstición ignorante. No, hay mucha gente y la sociedad quiere acusarnos como cristianos de tener fe como un creyente cualquiera en Santa Claus o creer en el hada de los dientes o cualquier cosa parecida. Creer en el zodiaco, creer en estas cosas. No, esas son supersticiones tontas. Creemos en la verdad de la palabra de Dios, que ha sido revelada a nosotros, en la casa de Dios. Y lo que esto hace en nuestra vida es revelar otra necesidad. Todos fuimos creados con la necesidad de adorar, pero también tenemos la necesidad de aprender. Aprender. Esto lo vemos mucho con los niños pequeños. ¿Por qué será que los niños pequeños siempre dicen, léelo otra vez? Yo solía leerle historias a mis hijas y a mis nietos también cuando eran pequeños, y siempre me decían, léelo otra vez, sin fallar, léelo otra vez. ¿Por qué dirían eso? Porque están memorizándolo, por eso lo dicen. Ya la tercera o cuarta vez que lo lees y se te olvida una palabra, te dicen, no, eso no lo decía así, y te corrigen porque ya lo han memorizado. Y es porque todos tenemos esta necesidad de aprender. Se ha dicho muy bien. La mente es algo muy preciado como para echarlo a perder. Y esa es la verdad. Tenemos que aprender. Y los más grandes misterios de la vida, no obtendremos respuesta a estos si no es solamente habitando en la casa de Dios. Estando en la casa de Dios repentinamente, las cosas que producen problemas para otros, a nosotros no nos dan problema. Porque hallamos las respuestas, y las hallamos en la casa de Dios. Y de eso está hablando David, y la tercera cosa de la que él está hablando aquí,
La tercera cosa que él descubre cuando estás en la casa de Dios. Verso 5. En el día de la aflicción, él me resguardará en su morada. Me encantan estas palabras. En el tiempo de aflicción, el tiempo de problemas. Lo que dice aquí es que esto no es el cielo, amigo mío. No, aún no hemos llegado a casa. Esto es un viaje. No estamos en el cielo. Esto es el planeta Tierra, y este planeta Tierra no es perfecto, y aquí hay aflicciones, problemas, y ocurren en la vida de todas las personas. No me importa quién seas. No hay nadie que vaya a salir de esta vida sin por lo menos una cicatriz. Tendrás que enfrentar tiempos problemáticos y cosas que tendrás que resolver, pero dice que en la morada del Señor, Él te resguardará en el día de la aflicción. Y la verdad es que todos necesitamos un lugar de protección. Como dije, el salmista describe aquí esta única cosa que pido al Señor. Y en esta única petición, toda necesidad que pueda haber en mi vida será suplida. Una de estas necesidades es un lugar de protección. Y no existe un mejor lugar de protección que estar en la casa del Señor, en su tabernáculo, en casa con Dios. Permite que Dios te oculte. Dice, eso es lo que hará por mí. Él va a ocultarme. Cuando mis enemigos estén viniendo en mi contra, cuando la gente intente destruirme, hay un lugar en el que puedo ocultarme con Dios. Un lugar al que puedes ir y nadie puede tocarte. Nadie puede lastimarte. Nadie puede herirte. Porque estás en casa con Dios. Es maravilloso cómo ocurre. Para muchas personas es la celda de una prisión. Para algunos otros, en el cuarto de un hospital. Para otras personas son los peores momentos de sus vidas, pero encuentran una respuesta de parte de Dios que les va a dar paz. En medio de las tormentas pueden hallar la paz que el Señor da, este lugar de protección. Dice, Él, Dios, me pondrá en lo alto de una roca. Por encima de mis enemigos, aquellos que están intentando rodearme, Él va a levantar mi cabeza por encima de mis enemigos. ¡Qué promesa maravillosa la que nos está dando aquí! Si estamos en casa con Dios, hay un lugar de protección. Un lugar en el que Dios va a no solo a protegerte, sino va a darte esa seguridad en tu interior. Una de las cosas que he descubierto en la vida, a medida que uno envejece y se hace mayor, es que la seguridad se vuelve una necesidad cada vez mayor en nuestra vida. ¿Y por qué? Porque pues ya no somos tan jóvenes. Ya no vemos tan bien como solíamos hacerlo, ya no escuchamos tan bien como solíamos hacerlo, nuestros pasos ya no dan la seguridad que antes teníamos, nuestro cuerpo decae y la seguridad se vuelve una necesidad importante. Y lidiamos con temores con los que no teníamos que lidiar antes. Pero tengo buenas noticias, amigo. Y estas buenas noticias son que Dios te guardará. Dios te guardará sin importar cuál sea tu edad. Él dice, todos los días de mi vida. Dios va a estar ahí para mí. Y es lo que he descubierto. La gente que más conoce a Dios es la gente que tiene la paz más grande. Recientemente le dije esto a mi esposa. Yo le dije que nunca antes en la vida me había sentido tan en paz. En paz conmigo mismo, en paz con Dios, en paz con todos los demás. Y sí, claro, siempre habrá problemas por ahí, pero es como cuando eres un adolescente y que todo lo que ocurre es una gran crisis. Se te desinfla un neumático, es como si el mundo se acabara. No, 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 solo es otro problema. Y cuando llegas a mi edad, ese neumático, no hay problema. Para eso están los de reemplazo, ¿sabes? Para eso están, por eso no tienes que desanimarte, no es el fin del mundo. Nunca antes había sentido tanta paz en la vida. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere hacer en todos nosotros. Y lo que esto hace, el estar en la casa de Dios, suple nuestra necesidad de paz, de seguridad. Estás a salvo en los brazos de Jesús. Estás a salvo en el lugar secreto del Dios Altísimo. Ahora la cuarta cosa que dice el salmista, que ocurre cuando estás en la casa de Dios.
Un beneficio de estar en casa con Dios. Él dice lo siguiente, gracias a lo que ya les estuve describiendo, en la segunda parte del verso 6. En su santuario ofreceré sacrificios de alabanza, sacrificios de gozo. Muy profundo en el espíritu humano existe la necesidad de gozarse, de regocijarse, cantar. Por eso es que amamos tanto la música, porque todos lo tenemos en nuestro interior. Puedes verlo con los recién nacidos, a los bebés les encanta el sonido de la música. Es algo que Dios ha puesto en lo profundo del espíritu humano, que quiere el gozo. Y es por eso que cantamos. Con la gente como yo, que no canta bastante bien, aún nos encanta cantar. ¿Por qué? Y yo cuando nuestras hijas eran pequeñas, le decía a mi esposa, el problema que tuvimos con ellas es que desde pequeñas les dijimos que eran inteligentes y se la creyeron. Vaya que se la creyeron. Recuerdo cuando ellas eran adolescentes, se me acercaron y dijeron, Padre, por favor predica, deja que mamá cante. ¿Y por qué dirían eso? Bueno, es obvio porque no tengo la mejor voz cantante. Y bueno, parece que llegaron a la conclusión más razonable y lógica. Pero me encanta cantar. A veces tengo que hacerlo en la regadera para no molestar a las demás personas. O cuando estoy solo en el auto manejando, pero estoy ahí cantando. A veces componiendo mis propias letras. Los niños lo hacen así. Me encanta escuchar a los niños cantar. Cuando ellos cantan, sé que no están haciendo algo que no deberían estar haciendo, ¿sabes? Pero cantan sus propias canciones y hacen sus propias letras y es tan adorable y bonito. Es algo maravilloso, pero ¿de dónde viene esto? Proviene de Dios, que fue quien nos ha creado. Y dice el salmista, haciendo una retrospectiva de lo que ya he estado hablando, cuando combinamos nuestra adoración con conocimiento y nuestra seguridad, no podemos hacer otra cosa más que comenzar a cantar. Yo sé, si le preguntas a la rana por qué haces ruido, él te diría, estoy cantando. Y todos nosotros tenemos ese deseo de expresar ese gozo y celebración de la vida. Y todo esto se combina cuando estamos en casa con Dios. No podemos evitar el alabar. Y por eso dice en el Salmo 27, verso 6, yo cantaré y entonaré salmos al Señor. Y yo sé que David tenía más talento que yo lo sé, pero también sé esto. David no puede hacerlo por mí. Yo tengo mi propio cántico que entonar. Tengo mi propia celebración. Así que al empezar a pensar en este Dios de la gloria que ha hecho tantas cosas maravillosas por mí, que me ama, y al alabarle, Él me da respuestas y Él me habla y me dice la respuesta a problemas que simplemente no sabía cómo resolver. Y si me encuentro bajo un ataque, puedo encontrar ese lugar seguro, un lugar para guardarme de la tormenta. No puedo hacer otra cosa más que regocijarme. Y lo que el salmista está diciendo aquí es lo siguiente. Necesidades básicas que todos tenemos. La necesidad de adorar y de tener respuestas, y también de seguridad. Y esta última, la cuarta, es nuestra necesidad de felicidad. Felicidad, de realización, de sentirnos completos. Y hay un sinónimo, una palabra que a mí me encanta, y es el contentamiento. Me encanta cómo suena. Contento. Contento. Me encanta. Suena muy, muy bien. ¿Y esto cuándo ocurre? Va a ocurrir cuando estemos en casa con Dios. Habiendo hallado esta morada en la presencia del Señor, donde ya no somos visitantes o extraños, sino que estamos en casa, somos parte de su familia, hallamos la plenitud en Dios, cuando buscamos estar en casa con Dios. Por eso yo te reto, sin importar cuál es tu situación en la vida, sin importar qué esté pasando, cada una de estas necesidades en la vida, la necesidad de adorar y de aprender, la necesidad de seguridad y la necesidad de
celebración, de felicidad, de regocijo. Todo eso se suple con nuestra relación con Cristo. Y eso es lo que Él nos ofrece, que no tenemos que ser visitantes, extraños. Encuentra tu lugar en la familia de Dios. Halla tu lugar en la casa con el Señor. De eso está hablando el salmista. Una cosa le he pedido al Señor y esta buscaré. Esto es lo que voy a perseguir, que pueda habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Porque David sabía, si esto lo hago bien, si encuentro mi lugar habitando con Dios y su pueblo, toda necesidad que haya en mi vida va a ser suplida. Espero que lo hayas experimentado en tu propio viaje, en tu viaje de fe. Y si no lo has hecho, yo te reto, amigo mío. Hazlo el día de hoy. Búscalo. Persigue esto, persigue el habitar en la casa del Señor. Si lo haces, yo te prometo, no te arrepentirás porque todas y cada una de las necesidades de tu vida van a ser suplidas, simplemente persiguiendo esta única petición. Una cosa le he pedido al Señor. Aprendamos a estar en casa con Dios. Dios te bendiga en tu viaje cristiano.